Muy bien, vamos a empezar. Entonces, hoy nos toca definir la patología de la vesícula biliar y vías biliares. Algunas situaciones me parece que ya son conocidas, de manera que en algunos trechos vamos a correr. Y si ustedes tienen alguna pregunta, háganla rápidamente, por favor. Muy bien. Uno de los aspectos fundamentales de la cirugía es el conocimiento de la anatomía. Entonces, para nosotros intervenir una vesícula y vías biliares, quiero referirles la anatomía de la vesícula, de las relaciones que tiene. Todo el mundo sabe que tiene 4 porciones: fondo, cuerpo, cuello y fundíbulo, las cuales se encuentran ubicadas en la fosa vesicular, en la cara inferior del lóbulo derecho. Es más o menos lo que se llamaría la línea de Cantley. De manera que la vesícula pues tiene una estructura que tiene una capacidad para 30 o 50 ml, la cual puede, digamos, aumentar cuando existe un cálculo enclavado en la ampolla de batería, y puede haber lo que se llama hidros vesicular, que pueden tener hasta 300 cc. Es una verdadera emergencia quirúrgica. Muy bien, una vez que tomamos la decisión, debemos conocer muy bien la anatomía de las vías biliares, del conducto de las vías biliares extrahepáticas, el cístico, las variantes que tiene el cístico en la unión del colédoco. Doctor, perdón, no está pasando las diapositivas, le cuento, doctor, sigue en la primera. Sí, está en la primera, yo voy a pasar, no me he olvidado. Okay. Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Entonces, estaba manifestando de que el cístico tiene variables anatómicas: inserción corta, larga, inserción alta o doble caño. Este conocimiento de la anatomía es vital para la cirugía, para que no tengamos complicaciones. Tú sabes, saben ustedes que la vía biliar tiene una parte supraduodenal, retroduodenal, y la parte que entra a la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno, y tiene una extensión aproximada de entre 9 a 10 centímetros, más o menos a 10 centímetros del esfínter pirórico. Está el esfínter que une las dos estructuras, el colédoco con el conducto de Wirsung, y aquí podríamos decir que existen 3 variables: 70% que se unen afuera, en afuera, y luego en la parte muscular la segunda, y la tercera, en menos del 5%, desbocan en doble canal. Este conocimiento de las paredes de la vesícula, el tamaño de la vesícula, el contenido de la vesícula es vital para la intervención quirúrgica. Aquí podemos ver lo que estaba manifestando. Yo quiero que tengan una dimensión tridimensional de la relación que tiene el cístico. Fíjense, el cístico, ¿verdad? Es el hepático común, este es el hepático común, que tiene un diámetro más o menos entre 5 a 6 milímetros, el hepático izquierdo, el hepático derecho, por ejemplo, y se une. Este conocimiento es importante. Aquí me voy a saltar algunos conceptos que me parecen oportunos decirles por el problema de la ecografía. Vesícula, cuando veamos una pared engrosada, seguramente es una vesícula crónica reagudizada. Bueno, y nos importa el interior de este continente, que es la vesícula, que aquí tiene una mucosa muy especial en la absorción de líquidos, motivo por el cual tiene relación hormonal, química y neuronal. Que el esfínter duodeno, cuando baja al duodeno la comida ácida, la colecistoquinina abre el esfínter de aquí y contrae la vesícula, y ver un chisguete, si me permiten esto, de bilis, para emulsificar las grasas. ¿Está muy bien así? ¿Me están entendiendo? Sí, Doctor, no está cambiando las diapositivas, todavía estamos... No, yo quiero dar explicación. Yo voy a cambiar, no te preocupes del cambiar. ¿Bueno? ¿Está bien? Cambiar las imágenes, no me he olvidado. Lo que quiero remarcar es esta relación de la anatomía para evitar las lesiones iatrogénicas de la intervención quirúrgica. Es el colédoco, es el Wirsung. Es un elemento muy importante porque muchas veces el mal manejo de esta situación, o cuando existen cálculos en el colédoco, tenemos la RCP que muchas veces perfora el duodeno o de repente produce pancreatitis. Esta es la mucosa de la vesícula. Es una vesícula de epitelio cilíndrico alto que tiene por objeto la absorción de grandes cantidades de una bilis, digamos así, isoosmolar. Cuando existe la formación de cálculos, me está adelantando algunos conceptos, ha de haber una alteración físico-química del triángulo famoso entre la lecitina, colesterol, sales biliares.
Entonces, hay una bilis más concentrada, de manera que la absorción se dificulta y va a haber una alteración de la mucosa de la vesícula y va a dar la formación de los núcleos de Okitchansky-Ashford, de manera que esto es una alteración de la mucosa que altera mucho el problema de absorción. Okitchansky-Ashford. Aquí vemos las alteraciones genéticas que conviene saber, porque muchas veces encontramos esto. Quiero decirles que de alguna oportunidad es la única vez que operé una vesícula del lado izquierdo, una dextrocardia. Aquí estoy mostrando una doble vesícula que desemboca en un solo cístico. Doble vesícula, aquí. Doctor, perdón ¿Sí? otra vez, pero no se ve lo que está señalando, doctor, ni lo que está explicando. Pero estoy con mi puntero láser, ¿no ven eso? No, doctor, tampoco se cambia. Es lo que le No, queremos decir, doctor, es que está en la primera todavía diapositiva. estamos en la primera donde dice Universidad Mayor de San Simón y está su Un nombre ahí. entonces. Un ratito, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, van a disculpar. Entonces, un ratito. ¿Ahora están viendo mi puntero? Sí, Sí, señora. doctor, ahora sí se... Muy bien, entonces, esta imagen quiero presentarles a ustedes para que vean las alteraciones que muchas veces es importante conocer antes de la intervención quirúrgica. Aquí es una vesícula, doble vesícula, que puede, fíjense, tiene un solo cístico de desembocadura. En muchas raras ocasiones pueden tener cada vesícula su propio canal, su propio cístico. Esta manifestación es rara, pero tendríamos que conocer. Por eso, cuando nosotros operamos aquí en el hospital, pedimos una muy buena ecografía que nos permita diferenciar este tipo de problemas, porque si no, estaríamos entrando a ciegas a una intervención quirúrgica, lo cual es tremendamente peligroso. Cuando vos tienes o tienen ustedes el informe ecográfico y esta imagen, ya se preparan para la dificultad y entonces pueden traer otro cirujano más para que pueda colaborar. El aspecto fundamental de esta cirugía es no tener complicaciones. Aquí otra anomalía muy importante es lo que se llama el gozo frígido. ¿Están viendo ese gozito aquí? Se dobla, ¿verdad? Esto también produce todos los signos y síntomas de una vesícula, de un problema agudo de vesícula, dolor fundamentalmente tipo cólico localizado en el hipocondrio derecho y radiado hacia el hombro derecho. Es muy importante saber si esta relación de dolor tiene pues conexión con las comidas, con las histoquinéticas, por ejemplo. Entonces, fíjense, esto de acá produce también los signos y síntomas. Y una vez que el ecografista les dice, tenemos esta imagen, ya se prepara mentalmente para la intervención quirúrgica. Depende en esta situación, si decimos la vía laparoscópica, una aguja, aspirar, para que sea mucho más fácil la intervención quirúrgica, pero mentalmente ya tienen esa alteración. Esta otra, que alguna vez, unas pocas veces se operó en el hospital, es la vesícula intrahepática. Fíjense, tiene todos los signos y síntomas de una vesícula, pero cuando entras no se ve la vesícula. Entonces muchas veces cuando hacemos la vía convencional, introducimos el dedo y palpamos esa zona y puedo sentir en esta partecita un pequeño sobrelevantamiento, una pequeña depresión. Entonces busco esta zona entre la transición entre el lado izquierdo y el derecho, en la fosa vesicular, y encuentro este sobrelevantamiento que está en esta zona. Entonces meto una aguja, aspiro y sale el líquido, un líquido que todo caso va a ser bilis o pus, entonces que estoy en camino correcto y empiezo desde aquí la disección. ¿Está bien? Pues una forma anterógrada en esta forma, pero lo importante es que cuando echas cirugía no te asustes porque no ves la vesícula. Puede ser esta vesícula intrahepática que tiene todos los signos y síntomas. Y el gran problema es que si no lo descubres, esto se puede necrosar, consecuentemente una complicación que se llama sepsis. ¿Hasta aquí está bien, señores? ¿Jóvenes me entendieron bien? Súper, doctor. Bien. Aquí, la vesícula trabeculada. Fíjense, tantas estas de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí el cístico puede este segmento drenar, pero estos no.
Consecuentemente, cuando la ecografía te dice que existe esto, tú ya tienes o tiene en su cerebro esta información que hay que manejar con mucha delicadeza. Muchas veces la liberación del lecho vesicular, este segmento, es tremendamente difícil. Entonces, si hacemos vía laparoscópica, una tracción en sentido contrario y va a haber una línea de demarcación con el hook, lentamente se avanza, lentamente sin perder la paciencia. Esas son las posibles alteraciones de la vesícula. ¿Está bien? ¿Está bien esta vesícula? Mucho cuidado, el informe ecográfico es muy importante. Atresia, digamos, es una patología congénita que solo he puesto para que vean las posibles alteraciones. Si ahí existe, el niño recién nacido normalmente tiene una ictericia que se llama fisiológica. Atresia del griego sin, que no tiene vía biliar, por lo tanto, nace niño y al principio tenemos un diagnóstico diferencial de la ictericia fisiológica, ¿está bien? Entonces sube un poco el nivel de la bilirrubina, pasan 3-4 días y empieza a bajar. Pero en este caso, este es incompatible con la vida, sería atresia, entonces consecuentemente no existe conducta biliar intrahepática ni extrahepática, por lo tanto, si decimos literalmente un trasplante hepático, pues un recién nacido, tiene condiciones, solamente he puesto esta variable muy rara, excesivamente rara, y ha de haber una elevación de la ictericia predominio directa, aquí conjuga con la glucuroniltransferasa, pero no excreta porque no hay vía biliar, consecuentemente debe haber una colestasia intrahepática y una saturación de los núcleos amigdalares, consecuentemente el kernicterus y la muerte del producto. Esta es otra patología, otra variable que debemos tomar en cuenta cuando se tiene que hacer la intervención. Aquí hemos dicho desde un principio que la vesícula juntamente con el hígado está cubierto por serosa, pero resulta que en raras ocasiones como en esta, fíjense, la vesícula no está pegada al lecho vesicular, este sería el lecho vesicular. Encontramos extensiones aponeuróticas, fíjense, laxas. Hasta ahora, en mi experiencia, una sola vez he operado en el viejo hospital una cirugía como esta, que es tremendamente fácil. Lo difícil es tomar la decisión de la intervención quirúrgica, porque muchas veces es tan laxa que puede bajar hasta la fosa ilíaca derecha. Esa era mi paciente de aquel tiempo atrás. Una vez que tomo la decisión de la intervención quirúrgica, fíjense, agarro una pinza, jalo un poquito en ese sentido y esto se va a tensar. Y solamente agarro un electrobisturí y corto. Hasta aquí. Aquí paro, porque aquí ya fíjense el cístico que he dicho debemos reconocer, ¿verdad? No tenemos una memoria de cirugía laparoscópica una vez que he liberado el cístico, antes de cortar, antes de seccionar, debo identificar que entre el cístico a la vesícula, al colédoco. ¿Se dan cuenta? Si no lo identifico, no hago el critical view, no veo el cístico y la arteria cística, no ligo ni corto nada. Entonces, esta variable muy rara vez, y es muy fácil, reitero, hay una inserción tremendamente larga y con un electrobisturí esto se puede sacar fácilmente. Esto de aquí. ¿Está bien? Fisiología. Debemos saber nosotros que el hígado produce más o menos entre 500 a 1000 ml de bilis, pero tenemos que saber la composición. Todo esto no voy a repetir para ganar tiempo, pero ustedes pueden leer, fíjense. Bueno, aquí todos son elementos importantes y ustedes saben que la bilis tiene un pH altamente alcalino, por lo tanto 7.40 y tantos, de manera, ¿cuál es el anión más importante de este sodio, potasio, cloro? Pero es el bicarbonato. Quiero relacionar, si ustedes me permiten, este conocimiento de fisiología es muy importante en caso de fístulas duodenales. Se pierde mucho líquido, más o menos, solamente voy a dar un toque rápido. Por el duodeno pasa entre 8 y 10 litros de las secreciones salivales, gástricas, biliares, pancreáticas, y es una fístula de alto débito, o sea, ganando un tiempito, si es mayor a 500 ml, de fístulas de bajo débito, menor a 500, y el conocimiento de esa composición habrá, si es una de alto débito, pierdo cada día más de 500, va a ser una citosis metabólica porque estoy poniendo el bicarbonato. ¿Esa qué responde a estos estímulos? Fíjense ustedes. ¿Está bien? Cuando hay la fase cefálica, la digestión aquí, por ejemplo, cuando ustedes van por la calle y sienten un olorcito asado, la boca se llena de saliva, efecto de la fase cefálica, la digestión.
a problemas hormonales y químicos, la inervación del vago del décimo par, por ejemplo, la inervación parasimpática, y aquí morales, la colecistoquinina que les expliqué hace rato, cuando baja una sustancia, un quimo ácido hiperosmolar, entonces la colecistoquinina abre el esfínter, contrae la vesícula y elimina. ¿Está bien? Abre esto, es que es el esfínter, contrae la vesícula. ¿Me están entendiendo? Contrae, hay un chorro de bilis. Baja por aquí y conjuga con el elemento ácido. La mucosa del duodeno no tolera el quimo ácido que baja del estómago. Por eso es altamente alcalino la bilis y neutraliza para que no tenga problemas de quemazón. ¿Hasta aquí está bien, amigos? Sí, doctor. Muy bien. Rápidamente más decir para que no esté viendo, para que yo pueda seguir. Quiero ganar el tiempo también con la litiasis. ¿Por qué se forman los cálculos? Hemos dicho de un principio que existe una relación físico-química, el famoso triángulo de lecitina, colesterol, sales biliares. Existen alteraciones físico-químicas en la cual hay una mayor precipitación del líquido y por lo tanto, cuando se precipita, se empiezan a formar los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, las cosas más simples, edad avanzada, por ejemplo, hormonas. Aquí las señoritas a veces usan muchas hormonas, la obesidad es otro factor de riesgo, éstasis. Aquí un poquito me vas a detener en la éstasis. La inervación, muchas veces encontramos pacientes que no tienen cálculos, pero que tienen dolor. Lo que llamamos muchas ocasiones vesícula perezosa, en que viene el estímulo neurogénico, hormonal, pero no hay contracción de la vesícula, llamadas vesículas perezosas, pero hay distensión, sensación de plenitud. Estas son las vesículas. Estas vesículas se llenan de líquidos y aparece el dolor tipo cólico. ¿Está bien? Trastornos biliares a nivel del complejo, digamos, y delirium terminal, se altera esta situación. Bueno, pues tenemos hemolíticos, por ejemplo, la trepanocitosis, las enfermedades, por ejemplo, de las hiperesplenismo, lo cual es destrucción masiva de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y produce anemia, plaquetopenia, y esas alteraciones podrían formar esas cuestiones. Pues los cálculos pigmentados básicamente la mayoría son de colesterol fácilmente degradables y que muchas veces no se observan en la radiografía. Aquí estamos hablando, todo lo que se ha hablado sobre saturación, todas situaciones. Entonces tenemos vida sobresaturada de colesterol, los cálculos, hipomotilidad vesicular, o sea, no se contrae, a pesar del estímulo de la colecistoquinina, no se contrae y tenemos esa patología. ¿Está bien? Aquí fíjense, esta variable. ¿Está bien? Hay de todo, hay colesterol, esto es aquí colesterol, pero también bilibisonato de calcio, fosfatos o uratos. ¿Está bien? Este es colesterol, fíjense, síganme el puntero. Es la característica, son cálculos facetados, tú lo aprietas y se deshace. ¿Está bien? Entonces, estos que tienen fosfatos y tienen calcio también son extremadamente duras. Es el interior. Muchas veces aquí una bacteria Clorellea sinensis se precipita en la vesícula, inclusive, solamente para referir es que la fiebre tifoidea mal curada resulta que se acumula en la vesícula y puede ser la formadora de un cálculo. Fíjense el núcleo. ¿Está bien? El núcleo. Ahí puede quedarse la fiebre tifoidea durante muchísimo tiempo, cuando se llama una especie de aborto de la enfermedad. Cuando se realiza un mal tratamiento, podría eventualmente formación de cálculos. La bacteria Clorellea sinensis también produce esta situación. Aquí tenemos cálculos de colesterol. Vesícula, tenemos la obligación de abrir la vesícula y ver esto. ¿Está bien? Y mandar inmediatamente a patología. Entonces, los cálculos pigmentados, ya saben, infección del tracto biliar, hemolis, que hemos hablado de hemolis intravascular. Todo esto, por ejemplo, aumenta la bilirrubina conjugada. ¿Qué significa esto? Una vez que se destruyen a nivel del vaso los glóbulos rojos, porque vivieron 120 días, entonces aquí se forma una biliverdina o reacción de Van der Waals negativo y va al hígado. Hay una hormona, una proteína transportadora que la hace hidrosoluble, llega al hígado, imagínense que es el hígado, aquí interviene la glucuronidrotransferasa, conjuga esta bilirrubina, no conjugada, la conjuga con la glucuronidrotransferasa y luego transporta, la conjuga y la excreta. ¿Está bien así? Conjugada significa que ha habido la acción de la glucuronidrotransferasa. Entonces, ¿por qué va a haber elevación de ictericia? Cuando existe un cálculo o una obstrucción en el colédoco, en la parte distal del colédoco, o cuando, por ejemplo, exista una colestasis intrahepática, por ejemplo, intoxicación medicamentosa.
Estos son los cálculos negros, fíjense. La bilis siempre es estéril, pero en algún momento, cuando existe un problema inflamatorio y no le damos importancia y la vesícula está palpable al examen físico, puede haber una migración bacteriana. La bacteria más frecuentemente encontrada es la Escherichia coli. Tenemos sales de calcio, bilirrubina de calcio no conjugada, por ejemplo, tenemos fosfato, como les dije, carbonato de fosfato de calcio, glucoproteínas, y esto tiene un diámetro, como dice acá, 1,5 centímetros, a veces muy pequeñas, son extremadamente duras, múltiples, espiculadas, son puntiagudas. ¿Están observando? Sí, doctor. Muy bien, fíjense, ya saben a qué me estoy refiriendo. Estas mixtas en conjugación interhepáticas pancreáticas infectadas, sales puras de bilirrubina no conjugada, por ejemplo, glucoproteínas. Esta es cuando existe un problema infeccioso. Aquí tenemos un núcleo de colesterol, por ejemplo, ¿verdad? Seguramente que ha habido bacterias que se han complicado, se han infectado el interior de los cálculos. Esta es la imagen que tenemos. Seguramente ha habido un exudado purulento en esas piedras que estamos observando de esta manera. Tiene un fondo, una gasa. Aquí colesterolosis es una alteración de la mucosa. Fíjense cómo se está alterando toda la mucosa. Entonces, ¿a qué se debe esta colesterolosis, este término? A concentración mayor de la acetiltransferasa, de la acetilcoenzima. Son alteraciones bioquímicas que seguramente nunca vamos a saber, pero bioquímicamente se producen este tipo de alteraciones. ¿Está bien? Hay una acumulación de ésteres de colesterol que produce una alteración irritativa a nivel del epitelio al interior de la vesícula biliar. Sobre las manifestaciones clínicas, es muy importante, muchas veces en forma paradójica, algunos pacientes tienen cálculos interior de la vesícula pero no tienen dolor, ¿verdad? Pero sin embargo, una buena parte, un porcentaje del 60 al 70%, sintomáticos, no tienen síntomas. El dolor de la biliar, digamos, el cólico biliar, se encuentra localizada en el hipocondrio derecho, de tipo cólico. No se olviden que la semiología del dolor es muy importante acá. Cuando el paciente refiere que consumió comidas colecistoquinéticas, con chicharrones, grasa, etc., y hay un dolor tipo cólico, intenso, y hay un reflujo vagal, náuseas y vómitos. Vomita y le cambia dolor transitoriamente. Ese dolor localizado en el hipocondrio derecho luego se va a irradiar a la parte posterior o de repente también al hombro. ¿Está bien? Es muy importante diferenciar. Si es un dolor, dice el paciente, urente que me quema, descartan problemas de la vesícula biliar. Solamente el dolor cólico está presente en las vísceras huecas. En el hipocondrio derecho, la víscera hueca, ¿cuál sería? La vesícula biliar. El colédoco, eventualmente. Cada uno tiene características propias. ¿Está bien? Por ejemplo, quiero aprovechar el Helicobacter pylori, dolor en el epigastrio, y el paciente no sabe cómo identificar el dolor. Esa no identificación de dolor puedes tú decir posiblemente sea Helicobacter pylori y pides examen para esa situación. ¿Cuáles son? Empiema. ¿Qué es el empiema? Es la colección de pus en la vesícula. ¿Está bien? Esta empiema ocurre que hay una acumulación de pus por la acción bacteriana, frecuentemente la Escherichia coli, y la presión intraluminal es cada vez mayor en las paredes. ¿Está bien? Y cuando sube la presión interior de la vesícula, ha de haber una zona de isquemia en la mucosa, luego va a ir para afuera. Esta va a producir la perforación, una isquemia, una necrosis y perfora. Da una peritonitis de origen químico, que son letales en algunos pacientes, que quiero decirles cuáles. Paciente diabético en esta circunstancia, por ejemplo, que tiene un empiema, o paciente diabético, pues no tienen dolor característico típico de unas personas jóvenes, saludables. Los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen polineuropatías, por ejemplo, o los pacientes que están en terapia intensiva, pues no se quejan porque están intubados, pero eventualmente un paciente diabético puede haber esta situación porque el dolor es menos. O los pacientes ancianos, por la alteración de las fibras del dolor, tienen un dolor intenso, pero ellos no lo expresan, no sienten eso y puede perforarse. La fístula es la comunicación de esta estructura, pues en colecistogástricas, colecistoduodenales, colecistocólicas, ¿entendieron? Las fístulas es la comunicación de esta estructura con el estómago, se llaman colecistogástricas, con el duodeno, colecistoduodenales, con el colon que pasa por acá, colecistocolónicas. Otra complicación importante con la colangitis, el problema inflamatorio de la vía biliar del colédoco. Cuando hay un cálculo, es el colédoco, aquí hay un cálculo.
que no deja que pase la bilis. Esto produce una respuesta inflamatoria inespecífica y consecuentemente puede haber una migración a translocación bacteriana y producir mucha pus aquí. ¿Qué bacteria? Escherichia coli. Es muy importante tomar en cuenta la relación del colon transverso por el contenido fecal que tiene Escherichia coli. Entonces la presión va aumentando y luego vamos a hablar de algunos síntomas, una triada, una pentada. Y lo que quiero decir es, cuando se forma esta pus, es una verdadera emergencia quirúrgica. Antiguamente operábamos, ahora hacemos una RSP, abrir, que salga la pus y ponerse en condiciones para operar. La colestasis obstructiva, cuando hay un cálculo por acá, colestasis, se sigue produciendo bilis en el hígado, pero no hay función excretora. Eso se llama colestasis obstructiva. Calculosa. Fíjense los cálculos. Muchas veces, como se manifestó de principio, siempre pedimos una buena ecografía. Pacientes mayores a 40 años, una evaluación cardiológica y la rutina básica del laboratorio, imágenes, el examen físico adecuadamente bien. Si este fuera el informe ecográfico, fíjense, esa taponada de cálculos, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Paredes engrosadas. ¿Está bien así? ¿Está escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Obstrucción del cuello. Aquí tenemos obstrucción. Hoy en la noche vamos a operar a un paciente que tiene un trasfondo de base que es tuberculoso activo. Lo vamos a operar en una hora más posiblemente y porque tiene un hidros vesicular. ¿Está bien? Aquí ha habido un cálculo que ha obstruido y evita que la bilis salga. Entonces esto va creciendo. Dijimos que puede tener capacidad hasta 250, 300 ml. Pero fíjense, en algunas ocasiones encontramos esta vesícula, que es hasta la pinza de la laparoscopía es difícil de poder agarrar porque está taponada de esos cálculos. Pero en todo caso, tenemos que, si vemos esta imagen en la ecografía, intervención quirúrgica inmediata. Fíjense en la aguda. La calculosa, aquí tiene una manifestación muy importante. Está el postoperatorio de cirugías mayores. Aquí quiero parar un momentito. ¿Cuándo ocurre con mayor frecuencia la colestitis calculosa? En los pacientes grandes politraumatizados, en los grandes quemados, una superficie corporal mayor al 50-60%, una enfermedad de segundo, tercer grado. O aquellos pacientes con quemaduras de alto voltaje, por ejemplo, en las cuales hay una rhabdomiólisis y una complicación muy importante, aquellos pacientes que tienen traumas craneanos severos que se encuentran internados en terapia intensiva, están intubados, de pronto la máquina está ciclando bien, de pronto empieza a tener fiebre, 38, baja, otra vez fiebre, hay leucocitosis de está 8.000, 10.000, de pronto sube 18.000 a 20.000, te está indicando que hay un cuadro importante. Ya la práctica nos ha enseñado, con estas patologías que les he mencionado, puede ocurrir esta colestitis calculosa, o también llamada enfisematosa, que es una verdadera emergencia. Si demora su intervención quirúrgica, todo esto se va a necrosar. Y hay mayor tendencia a un paciente ya politraumatizado, a un paciente gran quemado. Fíjense, hay una respuesta inflamatoria y una fase catabólica tan intensa que esto, si no lo diagnosticas en el tiempo oportuno, entra en choque séptico. Cuestiones que se estén manifestando. ¿Está bien así? Sepsis es otro tema muy importante. El choque séptico es una definición que es una hipotensión sostenida por vasoactivos. Si no, no sería la definición de choque séptico. Y aquí de repente quiero decirles que vamos a descubrir dos etapas, el choque séptico hiperdinámico, en la cual el paciente está lúcido, está orientado en tiempo y espacio, temperatura 38, piel seca. Lo más importante, dos criterios, buen nivel de conciencia y buena función renal. Por lo tanto, paciente recuperable. Si el paciente entra en choque séptico y está en la fase hipodinámica, alteración de conciencia, hipotérmico, temperatura menor a 32 grados, y existe una lesión dérmica, digamos así, una mala distribución de la irrigación en la piel y sobre todas las cosas una función renal que ha dejado de funcionar. Por lo tanto, una insuficiencia renal con alteración de conciencia, alta tasa de mortalidad, el 100%. Bueno, aquí también puede darse en los problemas de hiperalimentación, que esos pacientes que consumen exageradamente, por ejemplo, y especialmente la nutrición para entrar prolongada podría ser una alternativa. No hemos visto aquí en el hospital, hemos manejado pacientes, tenemos un paciente que hemos dado de alta la anterior semana, un paciente crítico, ha estado más de 30 días o 40 días con nutrición para entrar, no hemos encontrado esta situación. Calculosa, fíjense, paredes engrosadas. Esto cuando pidamos una buena ecografía,
Fíjense, paredes engrosadas. Cuando encuentras esto, corresponde a un cuadro de una colitis crónica reagudizada. Seguramente 10 o 20 años más ha tenido esta formación. El interior nos importa mucho saber este tipo de cálculos. Bueno, está saturada de cálculos. Eso te dice que la paciente por lo menos ha sufrido entre 10 o 15 o 20 años de dolores intermitentes. Aparece un dolor, digamos, en una fecha, pasa un dolor, está bien, tranquila, una fiesta come, otra vez el dolor, otra vez normal y otra vez el dolor. Realmente incontrolable o no puede ceder, entonces viene al hospital y encontramos esa pared engrosada. Cuando vemos esto, nos importa saber mucho el calibre de la vía biliar. Es muy importante para saber si está dilatada más allá de 10 milímetros el colédoco. Buscamos rápidamente estos cálculos. Bueno, más pequeños, como este, por ejemplo, que pueden estar acá. Y operar y dejar un cálculo en el colédoco, se llama coledocolitis residual, y tenemos que hacer el RCP. Todo eso podemos hacerlo antes de la intervención quirúrgica, que es muy, muy importante, ¿no? Todo esto va a aumentar la presión intraluminal, que ya lo hemos dicho, y que muchas veces se complica con perforación y peritonitis. Esto ya hemos hablado, en qué circunstancias se van a dar. Básicamente, esta palabrita vamos a relacionarla con terapia intensiva. Toda vez que veamos un paciente intubado, tenemos que hacer un control de la temperatura, de los leucocitos, y a la menor duda, a la mayor dificultad en el manejo del equipo de respiración mecánica, o tiene temperatura 38, o tiene leucocitos 18.000, 20.000, pensaremos en este cuadro. Bueno, en una época cuando trabajaba en la caja hemos hecho esto, hemos encontrado una vesícula realmente necrosada. Fue la vesícula más fácil, es apenas meter tu dedo, hacer esta maniobra y se descuelga la vesícula. Bueno, aquí nos queda el cístico, mucho cuidado, una buena ligadura para evitar problemas. Fíjense las características. Gran problema inflamatorio. Fíjense, está congestionado, ¿verdad? Cuando está así, muchas veces con el graspe de la laparoscópica queremos coger y lo único que hacemos es dañar hasta que perforamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos una aguja de Beres, introducimos por acá y aspiramos, cosa que esto disminuye. Son paredes tremendamente engrosadas. Fíjense esta imagen. ¿Ven áreas de necrosis? ¿Están viendo? ¿Jóvenes? Se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces esto te está indicando que se ha demorado en el diagnóstico y posiblemente también en el tratamiento. Mucho cuidado, uso de antibióticos, porque aquí está Escherichia coli, ¿verdad? Está bien, entonces apenas la representación. Ese problema agudo es fíjense, áreas de necrosis. Esto perfectamente se puede perforar y cae bilis con pus, el piocolecisto o cálculos. Entonces ahí empieza a perder la paciencia porque sale un cálculo más otro cálculo, manejar adecuadamente bien esa patología. Entonces, os ya hemos dicho, fíjense, todo esto es lo que tiene el paciente. Es un reflejo vagal, dolor intenso, diaforesis, vómitos, ¿verdad? Y hemos dicho que, a ver, hiperbilisubinemia, entre el 4 al 5% puede haber bilisubina en la vesícula aguda por compresión extrínseca de la vía biliar. No existen cálculos en el colédoco y eso lo determinamos mediante una muy buena ecografía. Leucocitosis y elevación de la fosfatasa alcalina. Esto de acá vamos a pedir cuando existe una obstrucción de los conductos biliares. Siempre se eleva la fosfatasa alcalina. Es muy importante esa situación, tomar esa determinación. En la calculosis tenemos todo esto. Bueno, muchas veces esto es un poco exagerado, pero hay pacientes que les duele 2 a 3 días y hay que calmar rápidamente el dolor. Y esta es la característica cuando demoramos en la toma de decisiones. ¿Está bien así? Cuando el paciente dura más de un día, a pesar de ya sabemos el diagnóstico y colocamos analgésicos y sigue el dolor, hidrosvesícula. Fíjense, está acrecentada la vesícula, necrosis. Entonces, estas son las complicaciones que van a tener. Bueno, entonces otra vez, diagnóstico precoz y conducta adecuada, más uso en empleo operatorio de líquidos endovenosos y antibióticos para evitar complicaciones. La crónica es que sí que los cálculos y los dolores de en esta época han avanzado mucho tiempo y se convierte en colitis crónica reagudizada. Fíjense, esta es la imagen que vamos a observar en la vesícula. Fíjense esta atención, ¿verdad?
seguramente no han funcionado, aquí está la pinza. Entonces, todas estas lo que estamos manifestando se produce exactamente igual que una vesícula aguda, pero con la característica que la paciente, digamos, expresa que viene un dolor, pasó un tiempo sanita sin ningún problema, otra vez el dolor, una fiesta, pasa bien otra vez. Esta es la característica epidemiológica de la vesícula. Un periodo sintomático, se hace asintomático, otro sintomático y así sucesivamente hasta que las paredes se van engrosando. Y de repente convendría decirles que aquella paciente que hace una ecografía y tiene cálculos, ahora estamos en la tendencia a decir, lo vaya a operar. ¿Por qué? Porque tenemos un comportamiento especial. Las pacientes le pasa el dolor y ya no quiere operarse. Pero ¿cuál es el peligro? Fuera de volverse unas paredes gruesas, aquí en su interior pueden formar un adenocarcinoma, un tumor de vesícula. Los cálculos son factores determinantes. Entonces, cuando tengamos esta imagen, fíjense, ojalá que no lleguemos a esto porque es de una cirugía tremendamente difícil. Hay que colocar una aguja de Beres, descomprimir y siempre tenemos el riesgo de fuga de material purulento a la cavidad peritoneal. Fíjense, esta es el problema con esta pared. ¿Están viendo? Tremendamente gruesa. Alteración de la mucosa, una colesterosis. Esos son los núcleos de los que han hecho alteración. ¿Está bueno? Entonces, esto es como una vesícula tremendamente patológica durante mucho tiempo. Entonces, esto no tenemos en lo posible educar a la gente y que no espere tanto tiempo para entrar a la cirugía. Aquí la parte histopatológica, alteración de aquí está la parte de la mucosa, esta parte de la mucosa está alterada, por ejemplo, hemos dicho, rico alto, de capacidad de absorción se va perdiendo. Esta vesícula en porcelana, fíjense, cuando el ecografista nos avisa de posiblemente esta patología, igual cáncer. Es mucha pretensión. Cuando vemos este tipo de vesícula, posiblemente sea cáncer. Rápidamente es una colestectomía, ¿no? Y mandar al patólogo rápidamente para que nos avisen en el tiempo correspondiente. De manera que si nos dicen esta vesícula porcelana y nos dice que in situ hay un adenocarcinoma, posiblemente sin querer le hemos hecho un buen favor al sacar la vesícula, hacer la colecistectomía. Pero va a depender mucho del estadio. Que si el tumor está dentro de la mucosa, pues hemos hecho una buena cirugía, sin querer le hemos sacado el tumor, ¿verdad? Pero el tumor, pues, dice el patólogo, pasó la serosa, está por el lecho hepático, entonces hay que proponer una intervención y una extensión de la cirugía del hígado. Bueno, el segmento 4-5 que está por esa zona, hay que sacarse una segmentectomía y un vaciamiento ganglionar. Para eso nos sirve esta patología. Aquí, rara vez, así que me lo vamos a nombrar. Aquí, hidrovesicular. Lo que hoy tenemos es una cirugía y vamos a operar en 1 hora. Fíjense esta vesícula. El conducto biliar, cálculos. Lleno de líquido. Entonces, vesícula distendida por un cálculo mesoenclavado. Fíjense, es el cálculo enclavado. Hasta aquí, ¿me están entendiendo bien? ¿Me estoy expresando correctamente? ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Un poquito más rapidito me dicen sí. Y aquí todo lo que tenemos de esta situación, esto ya hemos hablado, ¿verdad? Dolor, vómitos, es la característica de esa patología. Complicaciones hemos hablado y yo me adelanto un poquito. Fíjense, aquí vemos una necrosis de la vesícula, cálculos. Cuando existen cálculos grandes en la pared de la vesícula, les dije una fístula, es una fístula colecisto-duodenal. Fíjense, ¿están fijando? Es la pared, esa piedra posiblemente ha hecho un decúbito, ha hecho aquí la isquemia, pues un problema inflamatorio, isquemia, necrosis y perforación, y el cálculo baja aquí. ¿Entendieron? Sí, doctor. Muy bien, este cálculo de bajar, hasta el algo terminal, va a dar lo que se llama la patología iliobiliar. ¿Entendieron? Iliobiliar. Frecuentemente en personas de sexo femenina, ancianos. Bueno, yo operé una sola vez hasta ahora, es una fístula colecisto-duodenal. El problema es que entras, tienes signos y síntomas de obstrucción intestinal, náuseas, vómitos y
falta de eliminación de heces y gases. Dice, ¿qué ha pasado? Es una paciente anciana, prepárese todo para una buena cirugía y no encuentras nada y vas bajando la palpación hasta llegar a la terminal. Ahí es la parte, aquí es la parte más, digamos, estrecha y vas a encontrar el cálculo que vino por aquí, pasó por aquí, aquí. ¿Está bien? Entonces haces una ectomía, digamos, una incisión en el ilion, subiendo el cálculo unos 10 centímetros, porque esa mucosa de acá, esta mucosa está dañada. Hay que subir un poco más ahí en el ilion terminal, abrir una iliotomía, por ejemplo, sacar el cálculo sutural. ¿Qué hago con esto? Aquí tenemos discusión los cirujanos. Unos quieren reconstruir. Yo digo, ¿para qué? Si la soldadura que produce el problema inflamatorio es tan intensa, tan perfecta, que no lo dejo así. Y aquí viene observación. Si no hago nada, dice que podría infectar. Esto acá. Pero yo tengo algunos pacientes y no me dan infección. No me han dado y tengo una muy buena evolución. ¿Hasta aquí está bien? Sí, doctor. Muy bien. La parte del tratamiento, fíjense, los puertos. Entonces por aquí 30 grados, supraumbilical, y primero debe ver todo. Una miradita, no sé mal, ¿verdad? Y si es mujer, mejor todavía va por aquí, ver los anexos, todo. Si es varón, todo esto, intestino, el colon derecho, el izquierdo, todo. Después segundo, tercero, cuarto. ¿Está bien así? Y sería una incisión de Koger, que yo no la hago porque corto 3 músculos, prefiero hacer una mediana supraumbilical. Entonces, siempre nos gusta a nosotros comparar. ¿Cuál es mejor? ¿Esta o esta? Esta. Por todas estas características. ¿Están leyendo? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ya más rápido, por favorcito, dígame sí rápidamente. Entonces, esta tiene la ventaja, es un cambio histórico en la cirugía. El anterior se nos ha operado 2, a un estudiante, un interno y una señora de 40 años, por esta vía. Hemos operado hasta las 7 de la noche y se han ido a las 10 de la mañana del martes. Bueno, esas ventajas. ¿Está bien así? Y aquí remarco, es importante la ecografía, las paredes, cómo están las paredes, el interior, cálculos, la vía biliar. ¿Está bien? ¿Está indemne para evitar el dolor residual, el cálculo residual? ¿Está bien así? Es espectacular. Se ve a la paciente, antiguamente se operaba por la vía tradicional, se quedaban 2 semanas. Era en la época que yo veía, era estudiante. Y cuando le decimos te vas y mañana, dice no pueden creer a la paciente que se van, porque esta técnica, cuando está bien realizada, yo digo una suma algebraica, buen preoperatorio, buen diagnóstico, buenas imágenes, buen laboratorio, buena preparación. Paso al segundo tiempo, que es la parte del transquirúrgico. Buena técnica quirúrgica por esta vía. Para entender, identificación del cístico, de la arteria. Este se llama el triángulo de Calot, que es muy importante determinar para no dañar. Luego viene el tercer tiempo, el postoperatorio, el manejo metabólico del Ix, electrolitos, etc. Está muy bien, alta a las 24 horas. Ahora se llama esta cirugía de corta permanencia. También cuando hago esta, también puedo dar al segundo día. Pero hay más dolor porque he cortado algunos músculos, he hecho mayor incisión. Entonces, este es ahora el gol estándar, digamos, de los problemas de vesícula. Contraindicaciones, fíjense aquí, no voy a leer. Esto, digamos, es importante. En este mes, mejor es no entrar, porque al meter el trocar puedes perforar el útero, ¿está bien? Hipertensión porta. ¿Qué es la hipertensión? Aquí está bien, me están entendiendo el embarazo, por ejemplo. También la coagulopatía, por ejemplo, tiene un INR prolongado. No operes, espera. Entonces, ¿qué hago si está con fiebre, leucocitosis, antibióticos? Aquí, ese problema, el paciente con tos, mucha tos, de repente puede ser una laparoscópica porque tiene incisiones de 1 centímetro, pero no voy a hacer la cirugía convencional que voy a cortar una incisión de la supraumbilical. ¿Está bien? Puede haber una evisceración. Cuando entro a la cirugía, a la Colelab, por ejemplo, y veo esto, incapacidad para identificar las estructuras anatómicas, entonces mejor paro y la convierto a la cirugía, la hago convencional. ¿Está bien? Hipertensión portal se caracteriza porque es una gran congestión de los vasos portales. Consecuentemente es fácil, tocas una cosa y empieza a sangrar y no para nunca.
Cáncer de vesícula biliar, una vez que metes la cámara de 30 grados, analizas todo, como dijimos, todo, y descubres que tiene cáncer. Es un color blanquecino como pescado. Entonces dices, ¿será cáncer? Y lo convierto. Porque para el laparoscópico voy a meter aquí la pinza, se llama que era un pedacito, 1 milímetro, pero son células tumorales. Por ese motivo, contraindicación. Pues es la técnica, como te están viendo, neumoperitoneo con este elemento químico, es fácilmente se difunde por las membranas, y es el espacio que se crea con una presión de entre 3 a 15 minutos de mercurio. Fíjense, es el espacio para operar. Esas son las hojitas de Beres, el que conozcan traído, ¿está bien? Aquí están haciendo la forma cerrada, nos abrimos la técnica de Hasso, abrimos, con bisturí 1 centímetro encima del ombligo, introduzco en una pinza y abro y meto la cámara de 30. Aquí está metiendo la aguja y por aquí van a meter el CO2. ¿Cómo se hace la cirugía? Fíjense. Yo, digamos, hoy sí me califico, me pongo aquí para que opere mis residentes. Cojo el fondo, jalo allá. Listito, se eleve. Porque muchas veces el tapita está en la etapa de retracción. ¿Está bien así? El segundo es la mano izquierda del cirujano, viene por aquí y levanta esta cosita. O aquí, o aquí. Mire, está tensando. No una maniobra grosera, torpe, porque puedes distorsionar. Fíjense, identificación de los elementos identificados, y recién vas a cortar. Bueno, ¿hasta aquí está bien? Sí, doctor. Es el trocker, ¿cómo se ve? Solamente para que vean, para que se emocionen ustedes. Con la colitiasis ya se ha adelantado, fíjense. La cantera, la fábrica de cálculos es esta. Fíjense que puede haber. Cálculo enclavado. Si hago la ecografía y me dice hay cálculos interior, eso de aquí tiene más de 10 milímetros, una NSP. Sacar todo esto. Aquí, una Fogarty, lo hace el endoscopista, saca todos los cálculos y lo opero el otro día. Pero resulta que yo debo empezar a dudar de mis endoscopistas. Después de que he hecho la RCP, voy a pedir una mirasa, porque la complicación para manosear aquí es el conducto, fíjense, de páncreas, no el visum. ¿Están viendo? Esto puede tanto manipuleo, edema y pancreatitis. Entonces no lo opero. O de repente ha sangrado. De aquí están las 12, es el esfínter. Aquí están las 12, aquí está el conducto del páncreas, me alejo a las 11. Me dice, ¿cómo me alejo a las 11? Corto aquí y no debe haber sangrado. Si está sangrando, ponen alcohol absoluto o en esa coagulación por el endoscopio y si para bien, si no, cirugía. Otra complicación importante, está ganando tiempo para ustedes, la perforación en la segunda porción que es retroperitoneal. Aparentemente no da ningún tipo de síntoma, ninguna molestia. Por eso yo prefiero esperar un día. ¿Se dan cuenta? Pido una mirasa, me dicen normal, entonces quiere decir que no hay daño, no hay pancreatitis. Y lo opero y saco todo esto. También aquí puede ser un colagio de control por vía endoscopia. Meter un tubito acá, meter contraste y dibujar. Tiene que ser blanquito. ¿Está bien? Nada de estos cuerpos extraños. Y cuando introduzca, voy a eliminar todo el aire o el agua, por ejemplo. Básicamente el aire. ¿Está bien? Porque me puede dar una imagen de esto, el aire. Y me confunde. Digo, ¿es o no es? Por ese motivo, como ya sé que me produce duda y ha sacado todos esos cálculos, mejor es evitar meter aire. ¿Está bien? Fíjense. Con la colitiasis se produce todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Fíjense los cálculos. Una vez me tocó operar esto por la vía abierta y parecía un rosario de cálculos, fíjense tan grueso. ¿Están viendo? Mayor a 10 milímetros, el izquierdo, el derecho. Fíjense. Y vas palpando, palpas aquí, palpas, y sigue duro por el cálculo. No hago tanta incisión, se hace un máximo 1 o digamos 1,5 centímetros y por ahí sacar una pinza Randall que se introduce acá y se saca. ¿Está bien? Una vez que he sacado, pongo un tubo en T y lavo para ver si el agua fluye sin ninguna resistencia por aquí, para decir que estoy limpio de cálculos. Y luego de esto pongo el tubo en T, el tubo de Kerr, y hago una colagio transoperatoria para certificar de que no hay cálculos en su interior. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Fíjense. Ictericia. ¿Qué es coluria? Fíjense el orín. Es orín.
Está con ictericia, ¿no? Estoy mostrando aquí. Así en el puntero. Ictericia, coluria, orina. Dicen los pacientes como un té cargado, imagínense. Acolia, materia fecal blanca. Prurito, acumulación de sales biliares debajo de la epidermis. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Puede haber náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. Por eso las manifestaciones clínicas de esto son una intervención quirúrgica inmediata, ahora una RCP. Clínica, puede haber hepatomegalia, eventualmente puede haber. Si un grupocito, ¿qué es esto? Una vesícula palpable por una obstrucción. Esto puede ser frecuentemente en los cánceres de la ampolla, los ampulomas. ¿Está bien? Tú palpas y una vesícula grande. Sintomática. Pero ya sabes que puede deberse a un tumor de la ampolla de Vater. Ictericia obstructiva, los tumores intraluminales, los colangiocarcinomas. Estamos de la vía biliar, por ejemplo, quiste de atípico, muchas veces hemos encontrado frecuentemente en el hígado, pero también en los pulmones y en las vías biliares, compresiones extrínsecas, una pancreatitis crónica, pseudoquiste de páncreas. De repente aquí también conviene tomar en cuenta los quistes de la vía biliar. Bueno, entonces hay una clasificación de Todani, donde voy a buscar una imagen para mostrarles. Digamos, aquí está el cístico, es el colédoco, una dilatación fusiforme, es el primer grado, una formación saccular, el segundo grado, es el colédoco, hasta aquí, formación saccular. El tercer grado es en la unión del colédoco con el conducto de Birdshut, un coledococele, es difícil, porque está aquí en relación con el conducto de Birdshut. Muchas veces es una pequeña disección por una duodenotomía. También la cuarto A y B son quistes y están en la vía biliar extrahepática y en intrahepática. La colangitis es una verdadera emergencia. Charcot, pregunta de examen, ahí lo está avisando. ¿Por qué se caracteriza? ¿Están viendo aquí? ¿Qué dice? Dolor en el hipocondrio derecho, doctor. Aquí, ¿qué dice? Es para que vean si están atentos ustedes. Rápido. Fiebre pseudopalpítica, ictericia, Ictericia, ¿verdad? Ahora bien esto, todo esto más coma y alteración hemodinámica, alteración de conciencia. Esa es la pintada de Reynolds. Bueno, esa es en la colangitis. Es un mal pronóstico, quiere decir que no nos dimos cuenta o el paciente llega tarde, está ictérico con alteración de conciencia. Es que esto, el Charcot, son los 3 y aquí son 5. Bueno, complicación de la colitiasis, tenemos todo esto, obstrucción digamos, parcial del flujo de la bilis. Fíjense aquí, puede haber una obstrucción parcial, consecuentemente puede haber una colangitis. Y cuando hablamos de colangitis, amigos, la presión intraluminal por acción bacteriana y la producción de gases sube a más de 200 milímetros de mercurio, la presión del colédoco, y aquí está tapado por el cálculo. Entonces, ¿dónde va a ir la pus? Aquí, al hígado. Abscesos, microabscesos hepáticos o macroabscesos. A veces una coalescencia de los abscesos chiquititos. Cuando dice el ecografista, hay múltiples abscesos, tratamiento médico con antibióticos. Ya sabes, Escherichia coli, ¿verdad? Pues estos pueden coalescer y formar un gran absceso. ¿Lo voy a operar? Dudo. Ahora meto una aguja a la punción guiada por ecografía y dejo un drenaje grueso y aspiro toda la pus. En una ocasión hemos sacado más de 1000 cc de pus. Bueno, esta colangitis es una verdadera emergencia. Si no operas rápidamente o no traes RCP y desobstruyes esto y la bilis, la pus baja por aquí, el paciente puede fallecer o entrar en choque séptico con coagulopatía de consumo. Es una masa tumoral. Fíjense, es un tumor. Pero fíjense, es la luz, está obstruida aquí. Entonces también, esa cabeza de páncreas es una característica. Que el paciente tiene ictericia, pero no tiene dolor. Fíjense. Los ampulomas que hemos dicho, en la ampolla de Vater tiene esto. ¿Cuál es la característica de esto? Sube la ictericia, sube el dolor y de pronto baja la ictericia. ¿Qué pasó? El ampuloma se necrosó. ¿Se han entendido? Se necrosa y cae. La luz otra vez vuelve a ser normal y la bilis baja y baja la ictericia, baja todo. Pasa un tiempito, otra vez el ampuloma, porque el tumor vuelve a la producción, a su angiogénesis, digamos así.
sea de vesícula biliar. Bueno, entonces estas son las formaciones tumorales frecuentemente en el adenocarcinoma. Cuando encontremos una colangitis esclerosante acá, pensamos rápidamente en colitis ulcerativa. Bueno, no se olviden de esto. Fíjense, este cálculo impactado en el colédoco, paredes gruesas por problema inflamatorio. Tratamiento, y hemos dicho RCP, fíjense, están sacando el cálculo. Bueno, están sacando, este es Fogarty. Bueno, este globito entra desinflado, se infla aquí, se infla y se jala para que salga el cálculo. Y luego se hace una colaje de control. Es lo que vemos con la radiografía. Fíjense, aquí está el cálculo. ¿Están viendo? Es el endoscopio. Y cuando vemos, tenemos que ver esto. Cálculo, cálculo, cálculo. ¿Ven? Esas son las blanquecinas. Es el cálculo. Bueno, es el endoscopio. Aquí va a ser el RCP. Entonces, cuando sacan los cálculos y meten contraste, tiene que verse este color. Significa normalidad. Aquí se ve negro, ¿verdad? Pero en la radiografía se ve blanco el contraste. La rama izquierda, la rama derecha y en los diferentes segmentos. Aquí está 5, 8, 6, 7. Aquí está el 1, 2, 3, 4. Bueno, la segmentación de Quinat. En tratamiento, fíjense en la cirugía convencional. Ahí está la pinche vesícula que tanto nos va a sufrir. ¿Está bien? Se liga dos y se ve de bonito. Es una coledocotomía. Es el colédoco. Antes hacíamos esto. Fíjense, una incisión y sacar todos los cálculos, una pinza randa para arriba, para abajo. ¿Está bien? Una vez que he hecho, pongo el tubo en T. Aquí tiene su propio protocolo. Una rama aquí, una rama corta, no larga. Aquí una rama larga. Hago la sutura correspondiente. Verifico que la sutura que por aquí sale el tubo, no salga el líquido. ¿Se dan cuenta? Porque se va a ver una filtración de bilis, va a haber un biloma aquí. Entonces debe ser la sutura con hilo absorbible, el Dexon, unos puntos muy buenos y el tubo entero sale por aquí, hacia la piel. ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? Sí, doctor. Muy bien. Todani lo existe la clasificación, la fusiforme, la sacular, el coledococele. Y los 4, aquí son quiste, y aquí otro quiste. Los tumores rápidamente, los benignos tenemos esta situación y los pólipos inflamatorios. Aquí una cosa decimos, si el ecografista me dice en la vesícula, hay un pólipo mayor a 1 centímetro, decimos que este puede transformarse en maligno. Y rápidamente digo, señora, la voy a operar. Y yo le propongo y me dice sí o no. ¿Está bien? Cuando tenemos estos pólipos inflamatorios mayores a 1 centímetro, entramos al proponemos intervención quirúrgica. Bueno, fíjense cómo se nota. Carne de pescado, así duro, es pétreo. Hay tremenda mitosis. Fíjense, puntos negritos son mitosis excesivamente elevadas. Índice mitótico alto. Cáncer de vesícula, fíjense, el cálculo parece que es, después de 20 años, es el factor predisponente para la formación del cáncer de vesícula, es un adenocarcinoma, y es altamente letal un periodo de 6 meses, 7 meses, muere la paciente, hagas lo que hagas. Y lo malo, que la quimio y radioterapia no sirven, no dan resultado. Fíjense, metástasis. Un T4, posiblemente N1, SPTM0 por metástasis al hígado. Fíjense, esos tumores de vía viral extrahepática. Bueno, son los cálculos, ¿verdad? Y este es después un colangiocarcinoma. Bueno, colangiocarcinoma. Esto nos reporta, ¿qué hacemos? Intervención quirúrgica, resecar, de repente mucho más arriba, en el conducto izquierdo, derecho, una derivación biliodigestiva. Hablando es fácil, pero haciendo es tremendamente difícil. Obstrucción maligna, fíjense ese tumor. Todo. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? No tengo opción, colédoco totalmente tomado, las ramas tomadas. Puedo hacer, esta vía viral intrahepática va a estar dilatada, fíjense, ¿verdad? Puede ser una colangio transparieto hepática. Y la condición básica, fundamental, que el tiempo INR sea normal. Tengo una aguja de Schilling que se llama, finita como un cabello, entra un conducto dilatado y un INR normal, sale bilis. ¿Qué ha hecho? Una intervención de tipo paliativa, porque la bilisubina elevada produce, ya saben, prurito,
alteraciones de conciencia, alteraciones de la coagulación. Y esta es una fase terminal. Bueno, cáncer extrahepático. Si hemos dicho esto, fíjense, es el hepático común. Fíjense, paredes engrosadas. Fíjense aquí, dilatación de la vía biliar intrahepática. ¿Están viendo? Dilatación. Aquí meto una aguja adhesiva, cuando se ha manifestado, saco el alma que es de acero y se queda el drenaje y va por aquí a filtrar bilis. Porque por acá no puede venir. Fíjense, el problema del tumor. Aquí es el stop. Cada vez que tengamos que operar esto, necesario o una LSP que me dibuje esto para decir dónde está el obstáculo. Si meto por aquí el contraste, está aquí el contraste. Si meto por aquí arriba, por la transparente hepática, está aquí. Yo sé dónde está el problema obstructivo. Y aquí sería tremendamente difícil de repente una derivación, que la bilis salga, baje la bilirrubina, mejore los tiempos de coagulación e intervención quirúrgica de tipo paliativa. Muy bien, jóvenes, hemos acabado este tema. Les propongo que